Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para hacer un repaso de lo que dejó este 2017 en materia económica y lo que puede venir en las próximas semanas con el inicio del nuevo año. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Es un gusto. ¿Qué balance haces en materia económica este 2017 que está llegando a su fin? Bueno, es un año con positivos y también con negativos. Lo positivo es que el año termina con una reactivación. Llevamos ya más de 4 trimestres positivos. Vamos a terminar con un crecimiento del producto del orden del 2,5%. Es un dato que otras veces nos parecería poco, pero después de varios años de recesión nos parece bueno. Algunos, Manuel, hablan hasta de por encima del 3%. De hecho, esta semana hubo una fuerte suba del cupón de PBI. Vamos a ver las cifras. Las últimas cifras están dando una cierta morigeración del ritmo de crecimiento que se vio en los meses anteriores. Habrá que esperar, pero pongámonos en una cifra conservadora. Creo que el país ha ganado mucho institucionalmente también. En el mundo, el gobierno argentino está muy prestigiado. Hemos tenido acontecimientos como la reunión de la OMC, vamos a tener el G20 en la Argentina. Cuando uno sale del país, se encuentra con valoraciones muy positivas. Esto ayuda para que la Argentina haya tenido un acceso al crédito abundante, necesario para completar el faltante que los impuestos no alcanzan a cubrir del gasto público. Dato positivo, yo creo que en lo político, lo que sucedió en octubre le da una gran solvencia al presidente y una posibilidad de hacer más cosas de las que venía no haciendo y que era necesaria. Si ahora voy a hablar de los datos no negativos, pero por lo menos en suspenso. Talón de Aquiles sigue siendo la cuestión fiscal. Claro, no se ha avanzado, ¿no?, con la suficiente firmeza en ese ámbito, ¿no? No, si uno computa el déficit financiero, incluyendo nación, provincias, municipios, más intereses de la deuda, prácticamente no se ha reducido el déficit. Lo que se redujo un poco es el déficit primario del gobierno nacional. Pero aquí hay que apretar el acelerador, porque la Argentina es un país que todavía no está calificado, es vulnerable y va a serlo si sucede una crisis internacional, Dios quiera que no, pero puede ocurrir como ha ocurrido siempre. Y acá es donde uno tiene que hacer un acto de confianza en que el gobierno conoce el problema. Doy fe que lo conoce porque lo he escuchado decir de funcionarios de alto nivel. Sabe que tiene una prioridad en la reducción del gasto público, en la reducción del déficit. Creo que... Bueno, Manuel, por ejemplo, la reforma previsional, ¿no?, que tanta conmoción generó, ¿no?, por los disturbios que acompañaron el trámite parlamentario, apunta justamente en esa dirección, ¿no? Correcto. Todavía diría que las reformas que hemos conocido y que están legislándose son algo livianas, deberían profundizarse. Todas van en el buen sentido. La reforma tributaria apunta a la inversión, apunta a bajar impuestos distorsivos, el mayor de ellos el de los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Está bien concebida en ese sentido, pero nos habla de que en 4 años la presión tributaria va a bajar 1,5 puntos del producto. Es muy poco, visto que en los últimos 15 años aumentó 10 puntos. Lo mismo podemos decir del tema previsional, lo mismo podemos decir del acuerdo con las provincias. La ley de responsabilidad fiscal reformada le pide a las provincias una contención del gasto, pero no le pide una reducción del gasto. Es más, las habilita a incrementar su planta de personal en la misma medida del crecimiento demográfico de la provincia, cuando en los últimos 15 años el personal de las provincias, el empleo público aumentó un 71%. O sea, los que queremos que la cosa se encamine más rápidamente, aún con gradualidad, estamos un poco ansiosos por ver qué va a suceder a partir de estos primeros meses del año que viene. Manuel, vos tenés una de tus especialidades, es la modernización del Estado, un tema que también ha estado muy en boga últimamente. ¿Se puede recortar el gasto público con 23 ministerios? ¿Es lógica? No es lógico tener 23 ministerios.
Yo he trabajado mucho en este tema y bueno, llegué a ser secretario para la Administración del Estado por 2 semanas cuando fue Ricardo López Murphy, el ministro de Economía. Pero teníamos un plan elaborado en Fiel que lo hemos mantenido actualizado, volviendo a un esquema de pocos ministerios. Nosotros proponemos que sean 8, pero con una reducción sustancial que incluye eliminar un nivel de los 5 niveles actuales, presidente, ministro, secretario, subsecretario, director nacional. Para dar una idea, hasta los años 40 había 3 niveles, ahora hay 5. Nosotros proponemos eliminarlo. Es posible. También acá hay que hacerlo con amortiguación. ¿Está en los planes del gobierno avanzar en esos aspectos? Está en los planes. Lo que no sabemos es cuán intensa va a ser la acción. Hemos escuchado al presidente y a algunos de los ministros hablar de que se va a trabajar a partir del 1 de enero en este tema. Vamos a ver. Yo tengo expectativas. Creo que no es fácil, pero insisto, acá lo que hay que hacer es rediseñar el aparato gubernamental y poner en marcha un plan, pero con amortiguadores sociales muy detallados. Por ejemplo, mantener 2 años el sueldo de los que dejan el sector público, darle incentivos a las empresas privadas para que tomen esas personas. Yo creo que esto se puede hacer, es conveniente hacerlo, por una simple razón. Si no se reduce el gasto público y se lleva el déficit fiscal a niveles compatibles con el financiamiento que el mundo le va a dar a la Argentina, podemos enfrentar otra crisis de deuda. ¿Crees que el gobierno explica adecuadamente a la sociedad, a la población, cuáles son los riesgos que afronta la Argentina y por qué la necesidad de avanzar en la reducción, ¿no?, del déficit fiscal, en la reducción del gasto público? Creo que debería haberlo hecho el 10 de diciembre de 2015, porque la gente entiende la aritmética elemental, entiende que no se puede gastar más de lo que uno recauda o que uno ingresa. Lo sabe por su casa, por su familia, por su empresa. La situación se puede explicar en términos de la gravedad que tiene, haciendo una reflexión sobre lo que sucedió en el 2001-2002, cuando no se tomaron las medidas para evitar el default. Yo creo que no se lo hizo porque la campaña de Cambiemos se basó en los problemas son solucionables, no tengan miedo, dando confianza. Les sirvió ese eslogan. Ahora, cuando llegaron al gobierno, la cosa cambió y no se cambió la línea de comunicación. Ahora yo creo que hay que comunicar muy claramente para que la gente sepa que si no va por un camino que puede tener ciertos dolores, va por otro que tiene mucho más dolores. Hablabas de un riesgo de default que podría existir o una crisis de deuda si continuamos por este camino. ¿Verías ese escenario posible, cerca, lejos, a mediano plazo? ¿Te preocupa el ritmo de endeudamiento del Estado Nacional? Me preocupa a mí, le preocupa a todo el mundo. Pero yo creo que ahora se abre una expectativa, como recién dije, favorable, porque el gobierno sabe que esto no puede seguir así y está dispuesto a tomar medidas. Podrán ser más lentas, más graduales o más rápidas. La cuestión es que tengan un curso definido y que le convenzan al mundo, a los que le prestan a la Argentina, de que en algún momento van a poder cobrar los bonos que suscriben. Y esto es clave. No me atrevo a decir si esto va a ocurrir rápido o no. Yo confío en que no vamos a tener una crisis de deuda. Confío en eso. Señalás, Manuel, al déficit fiscal como el principal problema, pero esta semana, por ejemplo, vimos, ¿no?, que el déficit comercial superó, ¿no?, en noviembre los 1.500 millones de dólares, está encaminado a terminar el año por encima de los 8.000 millones de dólares, el valor nominal más alto de la historia argentina. ¿Ves al déficit comercial como una amenaza, como una alarma hacia el futuro? Está estrictamente relacionado con el déficit fiscal. El déficit fiscal financiado con dólares de afuera lleva el tipo de cambio real hacia abajo porque abundan dólares en el mercado y si no los comprara el Banco Central sería aún más grave. El deterioro real del tipo de cambio ha generado un deterioro del balance comercial y un deterioro del balance de pagos en cuenta corriente. La cuenta de servicios también es negativa y esto se corrige solo de una manera, corrigiendo el problema fiscal. Lo otro se va a dar automáticamente.
Muy bien, bueno Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Manuel Solanet sobre la actualidad de la economía argentina, el balance, lo que ha dejado este 2017 y los desafíos que tenemos de cara al próximo año que está comenzando en muy pocas horas. Felicidades para todos, un gran comienzo del 2018. Nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.